Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Luis, em, soy directora y creadora de lo que es coaching farmacéutico en Argentina y a través del video de hoy quiero hablar sobre un tema que me parece sumamente importante y que es uno de los temas que trabajamos dentro de lo que es coaching farmacéutico, que es el tema de la escucha. Aprender a escuchar de manera efectiva en nuestra oficina de farmacia, a nuestros pacientes, a nuestros colaboradores, para poder siempre lograr buenos resultados, ¿no? Bueno, ¿qué significa escuchar? Parece algo muy simple, sin embargo, cuando lo analizamos y lo estudiamos, nos damos cuenta que no siempre escuchamos. Escuchar significa oír más interpretar, ¿sí? Oír es involuntario, es un fenómeno biológico y fisiológico. En cambio, escuchar implica la voluntad deliberada de oír y de entender lo que el otro está diciendo. Cuando yo digo no te oigo, significa que no soy capaz de percibir lo que vos estás diciendo. Cuando yo digo no te escucho, significa que no estoy prestando atención a lo que estás diciendo. Muchas veces ocurre que centramos nuestra atención en lo que vamos a decir después de que la otra persona termina de hablar, ¿no? Y eso hace que nos perdamos de comprobar varios aspectos de la comunicación. O sea, nos perdemos en realidad de escuchar, que es oír más interpretar. Nos perdemos del lenguaje no verbal, nos perdemos de los gestos, de la apariencia, de la postura, de la persona, de sus emociones, de su tono de voz, de la velocidad con la que habla, del énfasis de sus palabras, ¿sí? Las pausas que realiza. Todo eso habla de una persona si nosotros prestamos atención, ¿no? Podemos decir que en general existen 4 tipos de escucha. Tenemos la llamada escucha previa o escucha interna, la llamada escucha recreativa, la escucha generosa y la escucha activa. Vamos a tratar de explicar un poquito cada una de estas escuchas para después centrarnos en cuáles son las 2 escuchas que más tenemos que desarrollar como profesionales farmacéuticos. La escucha previa o interna es cuando escuchamos nuestra conversación interna. Es una escucha que está centrada en uno mismo. El otro habla y yo estoy escuchando mi conversación. Es la escucha que se presenta cuando yo sé, entre comillas, de lo que el otro está hablando. Cuando el otro habla y yo me la paso juzgando todo el tiempo. Es una escucha que por supuesto tenemos que tratar de reducir en un diálogo o en una conversación con un otro. Ahora, ¿es una escucha que no sirve para nada? Por supuesto que no, es una escucha que es interesante desarrollarla cuando estamos con nosotros, teniendo conversaciones con nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, estamos programando metas u objetivos, tenemos conversaciones internas, ¿sí? Que por supuesto son necesarias, pero no son necesarias en un diálogo con un otro. Ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio y tratar de algún modo de reducirlas. El segundo tipo de escuchas que nombré recién es la escucha recreativa, es la escucha que se utiliza para pasar el rato, para hablar de la vida, ¿sí? Cuestiones a lo mejor más de la vida cotidiana. ¿Pero es una escucha que está ausente en la oficina de farmacia? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos pacientes a los cuales atendemos desde hace muchísimos años. Yo en mi farmacia, que tiene 20 años, o sea, la farmacia tiene 100 años, pero yo hace 20 años que estoy en la farmacia, tengo un montón de pacientes que van a la farmacia desde que yo estoy en la farmacia. Entonces prácticamente conozco la vida de las familias, ¿no? Con lo cual podemos tener una
escucha y una conversación recreativa con ese tipo de pacientes. O sea que se presenta también dentro de la oficina de farmacia. Una escucha en donde sí tenemos que hacer una pausa, ¿sí? Y prestar atención, es la escucha generosa. La escucha generosa es la que más tenemos que desarrollar con nuestros pacientes. Está centrada en el otro, significa prestarle atención, interesarnos en lo que dice, empatizar, o sea, ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Y este tipo de escucha es lo que nos va a permitir ayudar y acompañar a nuestros pacientes en su problema. Entonces, este tipo de escucha tiene que estar siempre presente en el mostrador de la farmacia. Y también es una escucha que es interesante desarrollarla con nuestros colaboradores. Con respecto a la escucha activa, que es el cuarto tipo de escucha, está centrada en la acción. Implica captar con atención la totalidad del mensaje que la persona que está hablando emite. Consiste en asegurarme que lo que yo entendí es lo más parecido a lo que la otra persona sí quiso decir. Es estar atento a la interpretación de lo que escucho, teniendo en cuenta de que es una interpretación que tiene que ver más conmigo que con el otro. Entonces acá paramos y tratamos de entender que dentro de lo que es nuestra oficina de farmacia, si bien van a estar presentes los 4 tipos de escucha, los 2 tipos que más tenemos que desarrollar son la escucha generosa y la escucha activa. Escuchamos desde la posición de observador que adoptamos. Cada uno escucha desde su propia subjetividad y lo que escucha está condicionado por un montón de factores. Está condicionado por los juicios, por su historia, por su interpretación de los hechos, por su formación, ¿sí? Sus intereses, sus valores. Todo eso hace que nosotros escuchemos y que nuestra interpretación esté empañada o esté, embebida, por decir de algún modo, con cada uno de estos factores. Ahora bien, también tenemos que saber que existen los llamados enemigos de la escucha activa. ¿Cuáles son esos enemigos de la escucha activa? La falta de interés, la falta de un estado de ánimo positivo o al revés, un estado de ánimo negativo, conversaciones internas en el momento de la comunicación, juicios o prejuicios, falta de consideración por el otro, el considerarme superior, falta de interés por aprender del otro, distracción, falta de apertura. Todos estos son enemigos de la escucha activa que si bien nosotros podemos detectarlos, ¿sí? Y saber que existen, cada vez que aparecen podemos tratar de reducirlos. Esa es un poco la idea y el ejercicio. La propuesta desde Coaching Farmacéutico en Argentina es tener, por supuesto, una escucha generosa y activa. Son los 2 tipos de escucha que nosotros, por supuesto, motivamos a que ustedes como colegas farmacéuticos desarrollen. Para tener una escucha generosa y activa, escucho lo que la persona dice y lo que no dice. ¿Qué significa esto? Escucho lo que es su comunicación no verbal. Tengo en cuenta lo que es el lenguaje no verbal, o sea, la corporalidad, su estado de ánimo, sus emociones. Escucho todo lo que tenga que ver con la voz, el tono de voz, las pausas que realiza, los matices de la voz, el énfasis de sus palabras, ¿sí? Muestro, por supuesto, interés y comprensión por su problema. Pregunto, ¿sí? Para poder realizar una dispensa que sea adecuada. Interpreto lo verbal y lo no verbal
para poder comprender con totalidad el mensaje. Entonces, la idea es entrenarnos para tener una escucha generosa y activa que nos permita de algún modo escuchar lo que hasta ahora no veníamos escuchando y cambiar, por supuesto, el observador que estamos siendo. Siempre que cambiemos el observador, se abren posibilidades. Nos permite ver otros puntos de vista, ¿sí? Y crear nuevos aprendizajes, lo cual no es, por supuesto, poca cosa. Suspender entonces lo que es la escucha previa, que es una escucha que está centrada en uno mismo, dar el espacio al otro mediante una escucha generosa y enfocarnos en una escucha comprometida que esté, centrada en lo que es la relación y la acción. Bueno, para terminar este video, los invito, por supuesto, a ingresar a nuestra página web, que es www.coachingfarmaceutico.com.ar, en donde pueden adquirir nuestros cursos, en donde se trabaja y se trata todo este tipo de temas. Y termino con una frase que dice: aprendemos a comunicar comunicándonos, aprendemos a hablar hablando y por ende aprendemos a escuchar escuchando. Bueno, nos vemos en un próximo video de coaching farmacéutico en Argentina.